Un cordial saludo a quienes en este momento están conectados. Soy Janet Oporto y les doy la bienvenida a Café Tintito, que es un espacio realizado en alianza con la Asociación Boliviana para el Desarrollo Rural ProRural, con la finalidad de compartir e intercambiar conocimientos y aprendizajes para promover e impulsar el desarrollo de las finanzas sostenibles en Bolivia. En este espacio hoy conversaremos sobre bioeconomía como un nuevo modelo de desarrollo sostenible. La literatura da cuenta que la bioeconomía consiste en la producción sustentable de bienes y servicios a través del uso o transformación de recursos biológicos. Para hablar de este tema, hoy en Café Tintito nos acompaña Jorge Quiroga Canaviri. Él es nuestro invitado y es experto internacional en bioeconomía. Es docente investigador de la Universidad Mayor de San Andrés en temas bioeconómicos y asesor de entidades públicas y privadas en modelos de desarrollo bioeconómico. Y ha realizado una alianza con ProRural para impulsar el desarrollo de las finanzas sostenibles con enfoque en bioeconomía. Gracias, Jorge, por aceptar ser parte de esta serie de conversaciones en Café Tintito de InfoRSE, noticias que agregan valor. Muchísimas gracias. Para mí es un honor el poder estar en tu programa y obviamente poder transmitir conocimiento, gestionar conocimiento con tu público que siempre te acompaña. Muchas gracias, Jorge. Iniciemos esta conversación pidiéndote que nos puedas comentar qué es la bioeconomía y por qué se dice que es un nuevo paradigma para el desarrollo sostenible. Bien, la bioeconomía es, como tú bien has mencionado hace un momento en una definición que es una de las últimas que se ha generado en el Global Bioeconomy Summit que se realizó el año 2018, es un nuevo paradigma productivo. ¿Por qué? Porque está uniendo lo biológico con lo económico y esa unión lo que está buscando es un equilibrio con la naturaleza. No nos olvidemos de que en estos tiempos tenemos grandes problemas como es el cambio climático, la inseguridad alimentaria, las pandemias, y todo es fruto de lo que el hombre ha ido haciendo a lo largo de todos estos últimos años. Entonces, la bioeconomía, hay definiciones muy fuertes que, por ejemplo, en 1913 teníamos a Hermann Reinmayer, que era un botánico, biólogo, y él decía de que la base de la bioeconomía es el concepto de la simbiogénesis, o sea, todo lo que da vida. Posteriormente, bueno, habían otras escuelas que iban muy contrarias a los modelos clásicos y neoclásicos que decían, no, la bioeconomía es una nueva forma de entender la sobrevivencia. Le llamaban que la bioeconomía es la ciencia de la sobrevivencia. ¿Y por qué era sobrevivencia? Porque los seres humanos tienen que fundarse en principios. Es en el arte de saber vivir, en la energía, con manejar la energía con baja entropía. Ahí habían conceptos físicos que se estaban introduciendo, que el ser humano tiene que competir con otras especies, que hay que respetar los sistemas de vida, que hay reguladores de población, hay términos de cultura, hay tecnología y hay capacidad de transporte. Entonces, todas estas aristas han ido confeccionando un apéndice, digamos, científico que es complejo. Es un análisis de la complejidad y el patriarca de todo esto es Georgescu Röger, porque él es el que introduce las leyes de la termodinámica y la baja entropía justamente es en saber administrar esas energías. Entonces, se ha institucionalizado la definición por la Unión Europea, ellos introdujeron todo lo que es biología molecular. También la OCDE ha introducido lo que es biotecnología y ahí vamos a conversar seguramente al respecto. Los organismos internacionales también han puesto su parte, que es la introducción de tecnologías de información y comunicación y hacer un análisis multisectorial con mapeos y demás cosas. Para todo esto ha habido mucho financiamiento y se dice de que la bioeconomía tiene 6 senderos. O sea, estamos hablando de biocombustibles, nutracéuticos, servicios ecosistémicos y, ¿por qué no decirlo?, la propia biotecnología. Entonces, todos estos campos hacen a un nuevo mundo, por eso es un nuevo paradigma, que lo que va a buscar es de que el hombre se reencuentre con su naturaleza, porque nosotros somos parte de la naturaleza, y seamos respetuosos para poder sobrevivir. En 1970-71, cuando empieza a tomar fuerza todo este enfoque, la gente se dio cuenta de que
Si no hacíamos algo, y eso era, por ejemplo, el informe Meadows, nosotros en 52 años estábamos condenados a desaparecer, y algo de eso está queriendo suceder. Entonces, es una alerta para poder frenar un poquito, tener un poco más de cuidado en cómo nos manejamos con los recursos naturales, especialmente la biodiversidad, y con eso vamos a poder tal vez sobrevivir o hacer de que nuestro hábitat esté dispuesto a que nos permita seguir avanzando en la vida y en el tiempo. Creo que la palabra clave es sobrevivencia y creo que eso lo ha dicho todo. Jorge, por todo lo dicho, me lleva a pensar que para avanzar a pasos más acelerados, como en toda transición, parece que aún falta que el Estado y el sector privado de manera conjunta puedan priorizar algunas inversiones de impacto. Por ejemplo, el uso de la biotecnología, los bioinsumos, los biocombustibles. ¿Es correcto lo que digo? Desde la bioeconomía, ¿cómo se debe implementar estos negocios? Yo creo que es un poco erróneo el decir el desarrollar negocios. Lo que hace la bioeconomía es genera procesos productivos que sean empáticos con el medio ambiente. Y no necesariamente el hacer la producción de biocombustibles, si bien no son combustibles fósiles como es la gasolina, el diésel, etcétera, los procesos pueden resultar incluso en algunos casos extremos dañinos. Y te explico. Si nosotros vamos a sacrificar frontera agrícola, o sea, nos vamos a tener que expandir en el modelo que está haciendo ahora Bolivia para montar una planta de diésel, de biodiesel, y utilizar la soya como materia prima para esto. Entonces, inclusive la FAO puede estar renuente a ello, porque estaríamos dejando de hacer cosas que van a cubrir la seguridad alimentaria para ponernos a producir energéticos. Entonces ahí se van a generar una especie de trade-offs para ver cómo va a ser esto. En un estudio que publiqué recientemente, hace un par de semanas atrás, y bueno, también otro que hice en México, justamente me di cuenta de que no se estaba manejando técnicamente el tema. Estábamos haciendo proyectos muy grandes, se está gastando mucho dinero para ello, y no se había tomado en consideración lo que es el ciclo biológico de otro insumo que se podía utilizar para esto, como era la palma aceitera. Se tenía que haber invertido en esto no solo dinero, en comprar las semillas, en los plantines, etcétera, sino también en el tiempo, una inversión en tiempo. Lo mínimo son 10 años, y eso está totalmente estudiado y demostrado. Pero alguien habrá querido sacar un premio Nobel al decir, lo vamos a reducir a la mitad en el tiempo y vamos a tener como por magia ese biodiesel. Adicional a eso, la palma aceitera es bastante invasiva, o sea, genera algunos otros problemas colaterales en el tema de lo que es el manejo de la tierra. No convive con otras especies, o sea, tiene varios problemas. Entonces, podríamos haber hecho un análisis más en profundidad. Paraguay lo ha hecho, ellos han empezado a cultivar la Pongamia pinnata, que es una variedad australiana, que es así, permite incluso de que se pueda hacer ganadería en paralelo a hacer la producción de esta materia prima para biodiesel. En lo que sí hemos avanzado, y hay que reconocerlo, en eso no se han equivocado, es en alentar la producción del bioetanol. Se está utilizando los desperdicios de lo que es la melaza del azúcar y se la convierte nuevamente en un alcohol anhidro. Y ese es como un aditivo que se le pone a la gasolina cuando se la mezcla, y en cierta forma se está dando un grado de sustitución de este combustible que tampoco lo tenemos. Siendo que Bolivia es un país que importa, y no éramos así, sino que han habido otro tipo de problemas macroeconómicos, ahora son alternativas de solución, pero tenemos que ser muy equilibrados. No tenemos que, por buscar esa solución, entorpecer otras cosas. Si queremos hacer un avance de frontera agrícola y todo eso, podemos también atentar por otro lado contra el medio ambiente. Por un lado podemos estar realmente eliminando gases de efecto invernadero, etcétera, pero por el otro podemos estar generando polución y otros problemas que pueden afectarnos a la larga. Es un tema muy sensible y la verdad es que hay que estudiarlo. No se puede hablar cosas sin un fundamento. Como decían los estudiosos primigenios de esta materia, tenemos que fundamentar cada uno de los pasos que vamos a dar. Y es un esquema multidisciplinario, por eso es que cuando nosotros hemos desarrollado un propio concepto, en el caso particular de mi persona, he redefinido la bioeconomía y la he llamado bioeconomía andamazónica, porque he puesto
una bioterritorialidad, una bioinformación y hasta la biocultura. Aspectos que en una visión europea muy de mercado, etcétera, no existen. Pero yo creo que hay que resignificar todos estos aspectos porque en Bolivia nosotros tenemos grandes poblaciones que están ligadas a estas tres variables y que obviamente vamos a tratar de hacer un equilibrio en lo que a bioeconomía se trata. Claro, entendiendo todo lo que es la Amazonía, todo lo que es el agua, todo lo que son nuestros pueblos indígenas, tenemos naciones originarias. Y Jorge, en estos últimos días también el sector privado ha estado hablando mucho con el gobierno para el tema de la biotecnología y la gente lo confunde mucho con transgénico también, ¿no? Sí, bueno, realmente ahí creo que hasta los propios empresarios han tenido alguna especie de confusión. Y es bueno que tengamos este podcast para poner las cosas en su lugar. La biotecnología es beneficiosa, especialmente para todo lo que ha sido el desarrollo de la medicina. No hubiéramos tenido vacunas si es que no tuviéramos biotecnología. No habrían soluciones, además, para enfermedades, no solo de los humanos, sino de las plantas, etcétera, etcétera. Es prácticamente un avance que permite hacer regeneraciones, etcétera. Lo malo está y reside en cuando uno, por un tema ya más mercantilista, quiere volcar esto a utilizar algunos componentes químicos, etcétera, que pueden incluso arriesgar algunas especies nativas y todo lo que fuera. Entonces ahí está el tema de la transgénesis, ahí está el tema del glifosato, y aunque digan, bueno, vamos a tener los eventos transgénicos, y lo único que están buscando es tener una ley para usar esas semillas y producir con eso sobre pretexto de que todos los demás países de la región lo están haciendo. Entonces, a veces ese es un trade-off que uno tiene que tomarlo muy en serio, porque probablemente ahorita no estamos midiendo los impactos y los efectos, y cuando uno habla ya de finanzas sostenibles, etcétera, el riesgo y el impacto son dos variables que hay que tenerlas bajo control. Entonces, no hay que exagerar. Aquí, para hablar de bioeconomía es hablar de equilibrio, y de un verdadero equilibrio donde no nos vayamos a los extremos. Muchas veces decimos, ok, si nosotros somos ineficientes, la eficiencia la vamos a ganar utilizando esta tecnología para superar los límites que incluso la propia naturaleza nos impone. Entonces, estos estudiosos como Rögen, como Brackett, etcétera, decían, ese eficientismo, el utilitarismo, el desarrollismo son extremos, son tan malos como el no mercado y demás cosas. Entonces, uno tiene que buscar realmente un equilibrio y para eso tiene que conocer los fundamentos. Entonces, pretender sacar una ley, una norma, como ahora está presionando Santa Cruz, de biotecnología solo por los intereses de un grupo, es un poco complicado. Está muy bien, ellos invierten, apuestan por el país, etcétera. Pero para hacer todo este trabajo de crecer, digamos, de hacer crecer la agricultura y especialmente la venta de commodities, ellos deberían buscar también otras fórmulas, ensayar, mejorar su eficiencia con otros elementos que no necesariamente pasen solo por la biotecnología. Entonces hay que ver qué pasa también en los otros países porque no son sus rendimientos solamente atribuibles a este tema científico-tecnológico. Hay muchas otras restricciones que se van venciendo justamente con procesos bioeconómicos integrados donde se pueden hacer bioremediaciones, se pueden hacer otros elementos porque son 6 ejes estratégicos, no es uno solo. O sea, la bioeconomía es mucho más que la biotecnología. Y cuando hablamos de hacer una ley, la ley debería ser integral, o sea, es una ley de bioeconomía. No hay que confundir, ley de biotecnología es un pedazo. Jorge, y si estamos hablando de modelos de desarrollo, en Bolivia creo que todavía no hemos, por ejemplo, pasado el tema de la economía circular, del modelo de economía circular, y ahora estamos ya entrando a la bioeconomía que va más allá, ¿no es cierto? Sí, bueno, ahí hay que conocer exactamente el tema del modelo de bioeconomía circular. Justamente esta mañana estaba en una conferencia con el decano de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Lima. Él es doctorado en la London School, yo me he doctorado en la German School, y estábamos llegando a una feliz coincidencia. Muchos hablan de la economía naranja, de la economía circular, etcétera, pero una circularidad completa en los procesos no existe.
Y los que han hecho este análisis son los economistas ecológicos. Ellos tienen bastantes elementos como para rebatir este aspecto de decir, ok, vamos a reintroducir la producción y toda la reintroducción de lo que es, digamos, una biomasa residual se va a ocupar. Entonces, ahora ya estamos empezando a ver de que hay algunas divergencias, o sea, no es una ecuación que se va a cuadrar pura y simplemente. Entonces, hay que saber cómo manejar el tema. Y hay, por ejemplo, esta economía rosquilla y todo lo que se han ido inventando. Quien lo propuso inicialmente fue Georges Corregen. Él introdujo en las funciones de producción la variable waste, basura. ¿Y por qué lo hizo? Porque se daba cuenta de que nos estábamos inundando de varios desperdicios y que así también vamos matando la naturaleza. Entonces, hay que hacer un equilibrio. Y para eso nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que conocer exactamente cómo se tienen que hacer estos procesos, tenemos que saber combinarlos, inclusive ahí se hablan de lo que son los flujos y los stocks de las variables tradicionales como tierra, capital y trabajo, o sea, lo clásico, combinarlo con lo que son las variaciones de la naturaleza, la biodiversidad, utilizar otro tipo de insumos, incluso estos insumos que son modificados, o sea, los OGMs, los objetos genéticamente modificados. Todo eso tiene que estar en una armonía, tiene que funcionar perfectamente para que podamos llegar a mejores estadios. No se trata solamente de decir, ok, voy a mejorar este pedacito y lo demás que siga como está. Ahí estaríamos haciendo un grueso error. Claro, todo parece indicar que en la economía circular, además, se requiere la producción y seguir generando temas de basura. En cambio, parece que la bioeconomía más bien cuida más el medio ambiente, ¿no es cierto? Exactamente, totalmente. Ahí sí que has dado en el clavo. Cuando nosotros hablamos de temas ambientales, hay una ligación directa con lo que es el modelo bioeconómico. Justamente Rogan se inspiró en eso. Él decía, ¿por qué nosotros estamos condenados a perecer si es que no hacemos un freno? Es porque definitivamente cuando tenemos estos procesos lineales que pueden ser extractivistas, la minería, el tema de la deforestación de los bosques, etcétera, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos condenando a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos degradando nuestro hábitat y al no tener el equilibrio ambiental, pues vamos a tener este cambio climático que ahora nos ha puesto en jaque a toda la humanidad. Estimado Jorge, creo que podríamos conversar mucho más sobre este tema, pero vayamos entrando ya en la etapa final. ¿Cómo movilizamos recursos financieros para iniciativas en bioeconomía? ¿Qué mecanismo financiero puede ser viable para financiar proyectos en productos y servicios bioeconómicos? Mira, ahí justamente ProRural ahora resulta un gran aliado estratégico porque ellos han estado trabajando durante mucho tiempo con una variable instrumental que se llama la biocultura. Ahora nos hemos dado cuenta que la biocultura, o sea, el hacer una convergencia de saberes entre lo ancestral y lo moderno es muy útil, al menos en nuestro medio. A eso le sumaremos el tema del bioterritorio y vamos a estar hablando de gestión de sistemas de vida. Si tenemos gestión de sistemas de vida, vamos a poder hablar de bioproductos y bioservicios. Ahí podemos incorporar incluso innovaciones de impacto. Si a eso le diseñamos un mercado financiero o un mecanismo financiero de acompañamiento o de inversión, entonces vamos a hablar de impacto bioeconómico. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Finanzas sostenibles. Esas finanzas sostenibles además tienen que tener una información o un reporte que le llamamos bioinformación que tiene que ser evaluado. O sea, hay que evaluar o medir el impacto de todo lo que estamos procesando. Entonces, a colación de eso, vamos a poder generar una herramienta financiera de impacto también. Esa herramienta financiera puede ser un fideicomiso, todos los elementos y modalidades que tiene la banca, pero sujetos a esto de bioterritorialidad, biocultura, gestión de sistemas de vida, desarrollo de innovaciones con impacto, bioproductos, bioservicios y todo aquello que he venido barajando, porque es una suerte de modelo que he tenido la suerte y el privilegio de poder desarrollarlo, criticando o completando algunos elementos de lo que los patriarcas de esta nueva corriente productiva han venido mostrando a la sociedad. Sin dinero no va a poder avanzar y obviamente las finanzas sostenibles
lo que van a hacer es poder hacer que todo lo que se está hablando, que es un poco, parecería un poco teórico, el cable a tierra, es echarlo a andar, y para eso se necesitan recursos financieros. Eso sería, digamos, una especie de resiliencia sostenible, y darle también la oportunidad a los agentes o actores que están participando de poder crecer. No, y hay sin ningún tipo de discriminación, es un tema inclusivo, donde estén los empresarios, estén las organizaciones territoriales de base, estén los pueblos indígenas, estén todos, porque al final el planeta es de todos, no es de unos cuantos. La iglesia dice, es la casa grande de todos, ¿no es cierto? Agradecemos a Jorge Quiroga Canaviri por su participación en Café Tintito y por explicarnos de manera tan detallada y didáctica las tendencias en términos de bioeconomía y sostenibilidad. Como te decía, Jorge, podemos hablar mucho más de esto y con seguridad lo vamos a hacer en unas próximas ediciones. Tu despedida, por favor. Bueno, yo muy agradecido con Café Tintito, y yo creo que va a ser para mí muy gratificante que podamos avanzar con el tema. Cuesta entender la bioeconomía. A mí me ha llevado más de 13 años involucrarme con el tema, pero cuando queremos hacer políticas públicas o queremos ver esta como una alternativa, no tenemos que ser tan osados para querer generar alguna oportunidad a título de estar matando otras oportunidades. Y eso para mí es el mensaje que quisiera dejarle a los tomadores de decisiones, a la gente que participa en política, a los empresarios y a toda la población en general. Hay que involucrarse más en el tema. Todos los países, y somos los últimos en este momento. A mí me llamaban y me daban un apelativo, el evangelista bioeconómico, porque cuando empecé a hablar de esto hace unos 5 años, cuando volví de Europa, prácticamente era algo nuevo. Pero tampoco hemos avanzado mucho más porque hayan habido cortapisas. Entonces hay que profundizar. Ahorita si vemos Paraguay, todos los países limítrofes ya están haciendo mucha bioeconomía. Nosotros somos los últimos, pero no por eso dejaremos de ser los primeros. Ese modelo que ahora te he explicado, ahí he conseguido una ventaja científica, técnica, y creo que por eso también me están invitando a tantos foros internacionales. Muchas gracias. La bioeconomía, un nuevo modelo de desarrollo. Me parece que lo nuevo y también creo que el futuro, ¿no es cierto? Así es. Esto fue Café Tintito, un espacio de InfoRSE en alianza con ProRural, en el que conversamos sobre bioeconomía, un nuevo modelo de desarrollo sostenible. Hasta pronto.